al tema de esta semana. ¿Cómo les ha ido con los documentos, con los temas propuestos en la unidad? ¿Tienen alguna pregunta en la lectura que ya han hecho? Yo voy a utilizar este espacio para también, digamos, dejar claridades sobre el tema. Pero inicialmente quiero hacer una pregunta de reflexión, de pensamiento crítico, para que ustedes me puedan contar qué piensan del emprendimiento. Ustedes vienen de uno, dos, tres procesos de emprendimiento, me imagino, ¿cierto? ¿O cómo han visto este proceso? Cuéntenme un poquito. Ana María, Giraldo y Cataño, Natalí, Diana, Luzmeri, Daniel, Anderson, Beatriz. Pues en realidad a mí me ha ido bien, aunque pues yo pensaba, yo decía, yo hay emprendimiento, eso debe ser como en el colegio, que pues era súper fácil, la materia más fácil, y en realidad pues es que pasar a la universidad obviamente pues es más complicado porque ya vos entras a evaluar más un tema de que no es solamente pues un emprendimiento, sino que la idea pues es crear como algo más allá de dejarlo solamente en palabras y pues como hacerlo más a la realidad. Ok, o sea que consideras que la etapa de exploración del emprendimiento, lo que has encontrado en estos procesos, ha tenido el enfoque que de pronto en algún momento pensaste o ha sido más de lo que de pronto habías imaginado. En realidad sí ha sido muchísimo más y pues en los emprendimientos que ya he visto, creo que con Andrea y otro profe pues que no recuerdo bien el nombre, pero el apoyo de ellos pues ha sido como que primordial para hacer pues como el avance. Ok, listo. ¿Cómo has relacionado el emprendimiento entonces con los programas de formación? No sé si todos hacen parte del mismo programa. Conozco que hay participantes de diferentes programas, administración financiera, de empresas, mercadeo, salud, desarrollo de software o administración de software. ¿Alguien aquí hay en otro programa que de pronto no mencioné? No, ok, listo. Bueno, a ver, uno de los muchachos, Anderson, Daniel. Salud, buenas noches. Anderson, ¿cómo ha utilizado usted este proceso del emprendimiento? ¿Has visto qué niveles has trabajado ya? Y el uno y el 2, profe. Listo. ¿Y cómo te ha ido en ese Mm, proceso? ¿Qué trabajaron allí? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, esto es un campo muy amplio. Cada materia pues es un nivel más dificultoso, pero es muy bueno porque nos ayuda pues a las personas como a desenvolvernos y tener esas capacidades a la hora de montar un negocio. Después de la pandemia, muchas personas cambiaron el pensar. eh, a muchas personas pues nos cambió mucho la vida, entonces de una u otra forma nos llevó a que pensáramos más en el emprendimiento, entonces es muy importante como empaparnos de eso, porque pues, es muy importante para el día a día y para personas que, por ejemplo, perdieron el trabajo, perdieron muchas cosas, toca como volver a nacer después de todo eso, profe, que como seguir capacitándonos para seguir adelante a pesar de las dificultades, porque no es fácil tener un negocio, todo lo que conlleva, pero tampoco es imposible, todo puede ser. ¿Y por qué no es tan fácil, de acuerdo pues a lo que nos dice? ¿Por qué crees que no es fácil? Emprender no es Porque fácil, es muy difícil, ¿ok? no, pues para muchas personas no, pues no tenemos como esa misma capacidad como otras. Para otras como más fácil tienen esa capacidad, el emprender lo hacen ver fácil. Y Ok, para otras personas como nosotros, que por ejemplo yo que soy empleado, entonces muchas veces se me dificulta yo como muchas veces por el miedo o por tener una estabilidad, entonces muchas veces nos cogimos de, de arriesgarnos más allá. Entonces, pero bueno, lo veo que es una parte, una materia muy importante porque pues, tarde que temprano nos va a tocar como también emprender, como buscar otras fuentes de ingresos. Entonces,
es chévere también. Bueno, si ustedes recuerdan parte de lo que trabajaron por allá en Emprendimiento uno, seguramente pudieron entender que el emprendimiento podría ayudar a lograr esa proyección de vida. No sé si recuerdan esa parte. Y trabajarlo desde el interior es mucho más efectivo cuando simplemente lo aprendemos en la dificultad, como nos pasó a la mayoría en pandemia. Pero lo que vamos a hacer en este curso exactamente es hablar de emprendimiento con un enfoque más empresarial. Entonces ya no vamos a hablar solamente de la idea, seguramente ustedes ya conocen algunas de las herramientas que vamos a proponer acá, o si es la primera vez que la van a trabajar, pues vamos a empezar también desde una idea. Hay muchas teorías alrededor del emprendimiento que nos permiten no solamente definir ideas, sino también involucrarles otros aspectos. Hoy Medellín, la ciudad o el Valle de Aburrá tiene una responsabilidad enorme con el emprendimiento. Y lo que es el emprendimiento y la innovación se miden a partir de ecosistemas que funcionan igual como el ecosistema que conocemos natural. Hay un montón de especies o hay un montón de empresas y hay un montón de elementos que la hacen diversas, únicas, ¿cierto? Pero también, como estamos hablando de ecosistemas, el ecosistema también trae algo que no es tan chévere y es la sobrevivencia, ¿cierto? O la supervivencia. ¿Y qué pasa allí? Convierte a quienes hoy están consolidados en empresarios o emprendedores con otro tipo de visión. Yo más que nadie he sufrido ese proceso depredador del mercado, porque sin duda yo como mercadólogo pues entiendo y puedo definir el mercado como una guerra, y en la guerra nada se sabe. Y es lo que ha causado las dos palabras que menciona Anderson, y me permiten empezar con esta reflexión, porque él menciona miedo, pero también menciona estabilidad. Y entonces hemos querido alrededor del miedo y la estabilidad, que es como la mejor opción, y nos olvidamos de conectar lo más importante, ¿qué es lo más importante? El proyecto de vida de cada uno, que seguramente no está en crear una empresa o en acompañar un proceso de emprendimiento, pero sí explorar esta parte, ¿cierto? Hablar de emprendimiento desde una forma, no, voy a repetirla y que valga la redundancia, desde lo informal, pues no tiene tantas garantías como las que sí pudiese tener si yo lo formalizo, no queriendo decir con esto que quien haga un modelo de negocio, quien estructure un documento técnicamente, pues va a tener los mejores resultados, no le está diciendo mentiras. Porque en el día a día, el emprendimiento es un aprendizaje. Y entonces, lo que nos dicen realmente los que han logrado ser disruptivos desde el emprendimiento es, venga, yo no lo hice una sola vez, yo lo hice varias veces. Esta no es la primera idea. Por ahí hay un video que dice Mark Zuckerberg: ¿ustedes creen que la idea o la primera idea mía fue Facebook? Yo vendí tortas, yo creé chats, yo hice alianzas con empresas, desarrollé otro tipo de productos, pero el único que hoy me dio la posibilidad de ser reconocido y ser emprendedor fue Facebook. Pero mire todo lo que hizo. Y es a lo que yo quiero llegar con la dimensión empresarial. En este nivel quiero hablarles de el emprendimiento con el enfoque estructurado. Entonces, si bien ustedes en sus asignaturas han podido trabajar temas o conceptos muy orientados al tema empresarial o administrativo, en donde hablan de producto, donde hablan de servicio, pero cómo eso deja de ser tan teórico y puede pasar a la práctica en la creación de una idea que seguramente puede ser más adelante algo chévere, que se posicione, y nada más con posicionarse no va a cumplir su reto, sino
que ayude a otras personas y que impacte a otras personas. Lo bonito que tiene el emprendimiento son dos cosas, y quiero terminar con esto. Lo primero es el aprendizaje enorme que trae en el día a día, porque no siempre al emprendedor le va bien. Ustedes desde el punto de vista de colaboradores, seguramente la mayoría trabajan, pues se sienten seguros porque reciben una nómina cada 15 días o cada mes y reciben un montón de cosas por hacer su trabajo. Hasta ahí bien. Pura teoría fayolista, ¿cierto? Taylorista, perdón, de administración. Pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Con el que está al frente del negocio. Sí, para nosotros, no, pues esa persona recibe toda, ese montón de plata que tiene, miren el carro que llega, no mantienen la empresa, pero no sabemos qué hay en la cabeza, no sabemos desde el punto de vista empresarial el que tiene que hacer todos los días para poder sostener no solamente lo que hoy hay como empresa, sino también para mantenerse, porque no se olviden del ecosistema, ¿cierto? Entonces, ver la empresa o ver el emprendimiento desde este punto, sin dejar de ser trabajador o colaborador, permitirá ahí hacer un matiz. ¿Y cuál es el matiz? De saber de que lo que yo estoy haciendo debe ser bien hecho, de que yo debo de tener alrededor de mis actividades mi propio proyecto de vida y que en este mundo nada es seguro, ¿cierto? Hay un montón de cosas que pueden pasar y que la seguridad se puede quedar como en el papel. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de idea de negocio, vamos a hablar incluso de algunos elementos claves que me imagino que ya ustedes han leído, como por ejemplo, la solución de problemáticas, un producto o servicio creado desde el emprendimiento. A los que hacemos emprendimiento no lo podemos ver simplemente como un producto. Desde el punto de vista del mercadeo y del emprendimiento, tenemos que verlo como solucionadores de problemas, como solucionadores de oportunidades y solucionadores de necesidades, que son cosas muy diferentes por las que uno puede entender que el emprendimiento tiene salida. Entonces, casi siempre que nace un producto, nace una idea, es porque hay una oportunidad o porque hay un problema que solucionar. Y es donde podemos conectar la oferta con la demanda. Entonces, teóricamente suena muy bonito, teóricamente puede ser muy útil, pero también aquí hay que conectar eso que le decía al inicio. La persona, el ser, la dimensión interior y el proyecto de vida que probablemente serán claves para esto. No hay peor resultado empresarial del que puede generar quien no ama lo que hace y quien produce un emprendimiento simplemente para probar o para llenarse de dinero, que sería la finalidad. Ahí es donde no funciona. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a presentar ahora sí. No sé si de pronto alcanzaron a leer un poquito de información. Creo que no hay información mía en ninguna de las presentaciones. Yo soy Duván Flores. Los voy a acompañar entonces en este módulo dedicado a la dimensión empresarial desde el emprendimiento. Vamos a construir un emprendimiento a base de diferentes teorías, a manera de diferentes autores que han logrado hoy tener éxito en sus procesos de emprendimiento y que queremos retomar para ver cómo esto puede ser útil para el desarrollo de algunas de las ideas. Si bien van a haber ideas que serán simplemente académicas, de pronto habrán otras ideas que quieren llevar al plano de la realidad y que terminen siendo, ¿por qué no? En este caso, un plan de negocio que va a llevar y que ustedes van a poder desarrollar en el trabajo de grado. Bueno, ¿a qué me dedico? Actualmente soy consultor empresarial, hago docencia ya hace por ahí unos 10 años. Desarrollo otras actividades como la asesoría. Hoy estoy a cargo, no a cargo, sino con un equipo de trabajo de un proyecto de ciencia, tecnología e innovación en todo el departamento de Antioquia. Mi rol es ser asesor de ese proyecto y desde todo lo que yo he visto, también soy emprendedor. Hoy estoy desarrollando dos ideas de negocio de base tecnológica. No ha sido fácil, ha sido un tema muy complejo y espero poder compartírselos más adelante con lo que
pues he aprendido un montón de procesos, he aplicado un montón de cosas que en el andar no he dejado de ser trabajador, porque como lo dijo Anderson, esa entrada es necesaria, pero tampoco me he olvidado de mi proyecto de vida y por eso hago las cosas al tiempo, las hago paralelas. Construyo lo mío, yo tengo un proyecto de vida hasta los 40 años, creo que después de los 40 años no debemos trabajar, debemos dedicarnos a disfrutar ya todo lo que hacemos y en ese proceso y en ese proyecto de vida pues estoy haciendo unas acciones claras para que eso se pueda dar. Listo, después les compartiré más del proyecto. Entonces, bienvenidos, agradezco a los que están viendo el video, a los que están aquí en la clase por, por ser partícipes del proceso y vamos entonces a conocer parte del trabajo que vamos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Duda? ¿Inquietud? No, ninguno. Perfecto. Bueno, me van a perdonar, pero me cogió como una gripa ayer, ya se me está yendo. Si de pronto me escuchan la voz muy como desde la respiración y la nariz. Y vamos a hablar de modelo de negocio. Hay un autor que se llama Eric Ries, no sé si lo han leído, lo han escuchado. Eric Ries tiene dos publicaciones, una de ellas es el método Lean Startup, ¿cierto? Y hay otro de apellido Walder, creo que es así, ya lo vamos a compartir, quien ha analizado a partir de unas dimensiones empresariales cuáles son los elementos claves para que una idea de negocio se pueda convertir en una visión de negocio, ¿cierto? No siendo la estructura más técnica para poder identificar un modelo de negocio clave, pero sí una estrategia que ha permitido como herramienta que los emprendedores puedan llevar esa idea de negocio a un plano empresarial. Entonces, él propone en la metodología el desarrollo de startup o de startup que podamos entender las dimensiones más importantes de la empresa, como por ejemplo, lo financiero, los aliados, los clientes, la propuesta de valor y entre otros, y con la que nosotros vamos a hacer una inmersión para poder entender varias cosas. Entonces, la invitación, ustedes tenían una tarea y es crear equipos de trabajo para que podamos coger una idea y esa idea pueda ser llevada al plano técnico de la herramienta. Entonces dice, un modelo de negocio como herramienta para ser ¿qué? Competitivos en un mercado e iniciar un proceso de planeación estratégica. Entonces, antes de que existiera la herramienta, ¿qué pasaba? Cogíamos una idea y la volvíamos negocio. Entonces, Eric Ries inicialmente decía, venga, hay que hacer un proceso de validación antes de irnos a meter las patas en un negocio. Y lo que decía entonces Walder, que espero estarlo mencionando bien, es que antes de eso hay que hacer una estructura de modelo de negocio, donde usted pueda identificar si realmente es claro para el que va a empezar el negocio, pues conocer ciertas características que si bien no son todas, ni técnicamente cumplen con lo que es un modelo de negocio o un plan de negocio, pues me acercan a él y me dan ese inicio que yo estoy buscando para poder desarrollarlo. Entonces, para casos donde ustedes van a tener que definir el caso de negocio, vamos a poder evaluarlo, pero a la vez diseñarlo. Y es una herramienta muy sencilla, yo me imagino que ustedes ya la conocen, pero que sin duda, desde el punto de vista de lo que vamos a hacer, permitirá llegar a un elemento más técnico al final de esto. Entonces, como saben, ya deben estar conformados algunos equipos. Yo vi que de pronto algunos necesitaban equipos. Traten de hacerlo lo más pronto posible. Esta entrega es casi que ya. Y en la conformación de esos trabajos de equipos, por favor, van a descargar la herramienta o se las voy a compartir ahorita porque creo que no está allí. Se las voy a descargar una editable para que puedan empezar a hacer ese trabajo, ¿cierto? Bueno, pero entonces recordemos los conceptos claves del modelo de negocio. Son 9 y son dimensiones claves de cualquier tipo de negocio.
Quiero empezar con la más importante, los usuarios, los consumidores, los clientes. Cuando yo tengo claro una idea de negocio, es porque yo ya conecté la idea de negocio con un problema en el mercado. Entonces, no hay quien atienda un servicio de transporte, entonces crearon ¿qué? Uber. Hay dificultades con el tema de los domicilios y la disponibilidad de los restaurantes, entonces crearon Rappi. Y a medida que van creando un montón de cosas es porque nacen de problemas. Pero recuerden que no son problemas. Los retos realmente de un mercado se dan en tres cosas. Problemas, necesidades y oportunidades. ¿Por qué hablo de problemas y por qué hablo de necesidades? La necesidad se diferencia del problema en una simple clave. La primera, si bien hoy tiene algo que soluciona el problema, no lo soluciona del todo. Entonces es donde nace la oportunidad desde la necesidad para crear una nueva propuesta y nace una nueva competencia. Y ahí hay elementos claves de propuesta de valor, de ventaja competitiva, pero que si bien nosotros tenemos ese ojo crítico desde el emprendimiento, podemos lograr hacerlo de manera exitosa. Hace un momento yo les contaba que estoy trabajando en un proyecto de base tecnológica, el cual empezó de la misma forma. Fue una idea, pero la idea solamente o de por sí no cumple las características para hacer emprendimiento. O sí, ¿cierto que no? Se hizo una evaluación de dos cosas, desde lo estratégico y desde lo ¿qué? Desde la innovación. Cuando yo ya evalué esas dos dimensiones, empecé a entender de que era necesario llevarlo al mercado. ¿Y cuándo la llevé al mercado? Cuando entendí que podía entregar una propuesta de valor, una ventaja competitiva sobre lo que ya hay y que había un enorme vacío en la atención de esa problemática. Entonces, sobre eso tenemos un gran océano azul para poder atenderlo. Entonces, segundo, socios claves. ¿Por qué son importantes los socios para el inicio de un modelo de negocio? Porque es con quienes voy a hacer un trabajo de apalancamiento a través de lo financiero, de lo técnico, y es donde nace la conformación de muchos equipos que permiten el desarrollo del mismo negocio. Yo no soy desarrollador, pero tuve socios claves que permitieron el desarrollo de la aplicación, uniéndome con ellos. Yo no soy técnico en el tema del modelo de negocio, pero entendí que tenía que unirme con socios claves para poderlo desarrollar. Aquí entran varios ámbitos, desde lo público, lo técnico, lo profesional, gobierno, entidades no descentralizadas, ¿cierto? Todas las que puedan caber. Y otra cosa muy importante sería entonces las relaciones con los clientes. Tercer elemento. ¿Por qué las relaciones con los clientes? Si yo hoy no entiendo a mi cliente, no puedo conectar la relación que voy a tener con él. ¿Y por qué es tan importante hablar de eso al inicio del modelo? Porque va a permitir que entonces yo pueda crear las estrategias claves que me van a conectar con él. Si yo sé que a mi cliente le gusta comprar de manera digital, creo una relación a través de ese medio digital. Y lo debo hacer desde el inicio. No cuando ya tenga plata, cuando ya esté grande, cuando tenga 2.000 clientes. No, desde el primer día. Porque nunca voy a llegar a tener plata si yo no conecto los primeros clientes. Que son clientes realmente llamados los clientes adopter, que de alguna manera creen en el proyecto, ven en el proyecto una iniciativa relevante, pero que no es del todo cierto que son clientes. Entonces, por eso voy a empezar con ellos desde ya. Ejemplo, hace poco, pues ya no tengo el mismo barbero. Y ustedes saben que así a uno no le quede el motilado bien, uno tiene un barbero. En el caso de las chicas, tiene la chica que le hace los arreglos en el pelo, las uñas, un montón de cosas, pero se casa uno con, ¿cierto? Con alguien. En ese orden de ideas, pues uno qué dice, voy a ir a una barbería nueva, pero entonces empezar de cero, a que conozcan el proceso, qué pereza, pero voy a ir, me volví cliente adopter. Esa barbería, si me entiende, si me escucha, si me analiza, me pone el mejor barbero. Pero ¿cuál es el problema? Al cliente nuevo siempre le están colocando la practicante o el practicante. ¿Y qué pasa con ese cliente adopter?
pues nunca se va a volver cliente porque no vive una buena experiencia. Entiende que está pasando algo irrelevante. Entonces el modelo de negocio me va a ayudar a entender lo contrario. Venga, usted que va a aprender y este cliente ya es cliente, sígame estas instrucciones, pero yo soy el teso del modelo de negocio, venga, yo lo atiendo para que vuelva, se vuelva cliente. A diferencia de cuando llegue el nuevo, como él no es cliente, pongámosle el nuevo para que aprenda con él. No va a volver a la barbería. Entonces, siguen los canales, cómo voy a comunicar, cuáles van a ser las fuentes de ingreso que va a tener este negocio, de qué forma voy a tener ingresos tanto recurrentes como ocasionales, cuál es la estructura de costos, este funcionamiento, cuál es la mirada que le debo dar, qué recursos claves son necesarios para iniciar, cuáles son las tareas importantísimas que debo comenzar y qué me va a diferenciar y por qué voy a existir como modelo de negocio o como marca, como producto, como servicio. ¿Qué me va a hacer relevante en un mercado cuando ya hay un montón de ofertas que existen? Ahí es donde uno dice, de tantos bancos, porque la gente los elige, de tantos restaurantes, porque la gente los elige, porque tienen un elemento de propuesta de valor que hace una diferencia en el mercado. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien. Queda claro este recordatorio de conceptos claves del modelo de negocio. Muchachos. Profe, sí, hoy por hoy, pues, lo que son las redes sociales, la tecnología hace que se interactúe más con los clientes en canales, pues, como favoritos. Eso nos permite como reunir interacciones digitales en un solo lugar, es decir, que todo sea como más fácil y al cliente lo vamos a satisfacer. Entonces, es bueno también como aprender a usar estos medios de comunicación. Ok. ¿Quién hablaba? Anderson. Sí, señor. Eso, Anderson, lo que tú dices es clave porque va a permitir que desde que yo estoy empezando a trabajar la idea de negocio, yo pueda pensar en el cliente. Entonces, lo que tú dices es muy importante porque si yo desde que voy a comenzar, no sé, cuál va a ser el canal de atención, cuál va a ser el canal de ventas, porque hay dos tipos de canales, los de comunicación y los de mercado o comerciales. Si yo no tengo listo eso y cuando ahora es que voy a empezar a entender eso, me voy a equivocar un montón de veces y se va a demorar más lograr salir de ese valle de la muerte, porque así lo llaman algunos autores. Yo por acá tengo algo y lo escribe Mayra Roa, es nieta de los dueños de Arroz Roa. Ella hace unos entrenamientos muy chéveres y en 52 pasos enseña a que el modelo de negocio logre pasar el valle de la muerte de la forma más rápida posible, entendiendo todos estos conceptos. Pero ¿qué pasa con los emprendimientos de hoy? ¿Por qué los llamamos difíciles, complejos, no es para todo el mundo, qué pereza para perder plata? Es por la preparación. Y ella en su concepto de acompañamiento empresarial ha podido demostrar que casi entre el 70 y el 80% de empresas que hacen un proceso parecido a este y que cuando llegan al mercado no tienen esa posibilidad de error como si la tendríamos quienes simplemente con la idea abrimos el negocio pueden lograr mantenerse y consolidarse y volverse en empresas rentables. Entonces los que no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues creemos que es que lo necesitamos, pero venga, ¿por qué lo necesitamos? Porque hay que montar ese negocio. Ah, es que nadie vende hamburguesas, pero usted no ha pensado que es que no vende hamburguesas es porque no las necesitan, porque no compra nadie. Eso puede ser una posibilidad. Entonces mire todo lo que hay que estudiar. El hecho de que no haya un negocio no significa que es innovador y que es potente y que va a pegar. Para nada. Hay que hacer un proceso desde el modelo y la idea de negocio para que eso pueda funcionar y ser lo más cercano y preciso posible. Ninguna teoría puede garantizar éxito, pero sí puede disminuir mucho riesgo, que es lo que han demostrado estas personas que nos han hablado del Lean Canvas, del Lean Startup, que nos han hablado de metodologías como el Valle de la Muerte, las estructuras financieras y comerciales para poder llevar a cabo diferentes estrategias en asignación de precios, en entendimiento del cliente,
hoy está muy de moda y también es muy necesario poder hablar del comportamiento del cliente. Y uno dice, pero ¿y a mí qué me interesa saber qué hace mi cliente? Entonces, datos como por ejemplo de mi cliente, de cuánto gana, y uno dice, no, eso no es tan importante. Sí es importante porque yo puedo definir precio a partir de esa información socioeconómica. ¿Dónde vive? ¿Dónde se desplaza? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cómo consume? Mire todas las preguntas que uno se tiene que hacer y uno dice, venga, ¿lo debo hacer antes del lanzamiento? Sí. ¿Cuántos lanzamientos debo hacer para poder entender mi negocio? Uno, no. Dos, tampoco. Tres, no sé. Pero no es ni uno, ni tampoco son 20.000. Son varios. Algunos dicen, no, yo hice 3 iteraciones. ¿Qué es una iteración? Trato de hacer una prueba piloto y vuelvo con lo que aprendí y salgo con las cosas que aprendí. Pero hay modelos de negocio que como arranca terminan y a veces les va muy bien, no sé si es por suerte o porque lograron encajar en ese mercado o incluso tienen una propuesta de valor, pero sin darse cuenta, y otros que están, digamos, aprendiendo en el camino y que se cansan de aprender y por eso tenemos que cerrar. Bueno, ¿cómo se empieza entonces la construcción de un modelo de negocio? A partir de una idea. La idea es denominada solución. Recuerden que ahorita lo decíamos. Entonces, en mercadeo, no sé si alguien acá haya de mercadeo, no hablamos de productos y servicios. ¿Hablamos de qué? De satisfactores. ¿Y qué es un satisfactor? Un producto o un servicio que es vendido en un mercado, que es aceptado y que de alguna manera tiene atributos, características y tiene elementos que hacen que el consumidor se sienta ¿qué? Satisfecho. O sea que lo que vendemos no son productos ni servicios, no son botellas, no son celulares, son ¿qué? Satisfactores. Quien entienda el problema, la necesidad y la oportunidad de un mercado tiene la rotunda facilidad de crear una idea de solución y sobre ella empezar a hacer un trabajo modelado para que se convierta en producto y servicio. Segundo elemento, problema o oportunidad. Si tuviste esa, digamos, esa capacidad de poder decir hay una solución, hay una idea, es porque también identificaste el problema. Dentro de esta primera tarea, casi siempre no sabemos cuál es el problema que estamos solucionando. Entonces, ya empezamos mal. Yo tengo que saber qué estoy solucionando. Entonces, he encontrado un montón de emprendedores que me dicen, no, es que mi idea, hace poquito me encontraba yo con una emprendedora que dice, profe, tengo una idea, la macha, ¿cierto? Pero me dicen, profe, es porque yo soy asesor de la empresa y estuvimos en un proceso de formación, pero no soy profe realmente de ellos. Y me dice, profe, tengo idea. Y esa idea no la tiene nadie en el mundo. Y yo, ¿cuál es la idea? Entonces me cuenta que la idea se trata de eso y se la voy a vender a Ecopetróleo. Hicimos una investigación sobre el sector y lo que había y encontramos que sí hay ideas, sino que son muy costosas. Y no le ha funcionado a Ecopetrol por algunas razones, pero cuando yo le dije a ella, ¿y usted cuál es la oportunidad o el problema que está resolviendo? Y me decía, ah, no, yo no sé, pero eso no lo hay. Yo no sé, pero eso no lo hay. ¿Y quién es el cliente suyo? Ecopetrol. ¿Y por qué Ecopetrol? Ah, no, no, profe, es que tiene que ser, pues, ¿cierto? Entonces, vamos a ser aterrizados en el proceso para que si yo doy una idea es porque yo ya la identifiqué con un problema. Ese problema, oportunidad, necesidad también me dice que hay un cliente, que hay un consumidor, que hay un usuario que podría usarlo y tengo que entenderlo para ver si realmente conecta con él. Y ese es el primer paso. ¿Listo? Pregunta. Algo. Por ejemplo, hay muchas personas pues que no tienen la capacidad de renunciar al trabajo que tienen actual, pero eso hace que usen las herramientas como la tecnología y crear pues como digamos una tienda online o vender productos por internet o cosas así. Entonces eso de otra forma también les está ayudando a tener ese emprendimiento que ya hoy por hoy pues la tecnología está muy avanzada, entonces es bueno también y por eso
repito que es muy importante como aprender a usar estas herramientas. Claro, digamos, hoy por hoy, la tecnología nos ha permitido crear un montón de ideas de negocios basadas, pero en necesidades. O sea, el problema no es la herramienta o el área donde hemos decidido emprender. El problema es que no entendemos realmente lo que estamos solucionando y que entonces empezamos de atrás para adelante. Primero elegimos la idea, pero no sabemos cuál es la solución de la idea y tampoco sabemos quién podría ser el cliente de la idea. Entonces es muy complejo porque hay que hacer otro trabajo adicional, que es entonces entender si la idea sí realmente la necesita un mercado. Pero la invitación es a que todo parta de un problema, oportunidad o necesidad y luego ya la idea pueda ser entendida como un satisfactor para un mercado que se resuelve con un perfil de cliente o usuario que la consumiría. Llámese servicio o llámese producto. Listo. Bueno, avancemos. Entonces aquí vemos el lienzo en el que van a ustedes a trabajar y en el que la idea es que podamos entender a partir de esa idea si ya ha identificado cosas alrededor de cada elemento clave de estas 9 dimensiones. Y entonces, si yo ya tengo la idea, ya tengo el cliente, pero ya también sé qué solución estoy entregándole a un mercado, pues puedo entender quiénes podrían ser mis socios claves, qué relación voy a tener entonces con un cliente como este, porque no es lo mismo el cliente de un estrato social bajo, un estrato social medio, medio alto o alto. ¿Qué le debo entregar yo como propuesta de valor para que me perciba con valor? Hace poco también decía yo, venga, ¿usted cree que Apple vende celulares, computadores? Ellos no venden eso. Eso es el medio para poder vender otra cosa. Ellos venden un valor que la mayoría criticamos, pero que yo lo entiendo y espero que ustedes también puedan a partir de esas clases entenderlo. Y es, venga, yo critico mucho a mi vecina porque es que tiene un carro de 200 millones de pesos, pero no se gana sino 4 millones de pesos y con un carro de 200 millones está cree millonaria. Pues dirá uno, ese carro no es para ella, ella debería tener un carro más barato, de 70, de 80 millones de pesos, pero se compra uno de 200, nada más gana los de 4 millones. Pero ¿sabe cuál es la realidad de esa situación? Y es que una marca vende o entrega un valor, pero es que el valor lo perciben las personas o los clientes de manera diferente. Lo que para ella es valor en un carro de ese tipo, para mí no. Entonces yo no puedo juzgar el negocio. ¿Qué hacemos los emprendedores? ¿Qué hacen las empresas? Entregar el valor que compraría una persona. Por eso cuando uno dice, venga, es que ese hotel está muy caro, para usted es muy caro, pero hay personas que dicen, yo quiero un hotel como ese, que valga eso y me siento súper bien porque percibo un valor, ¿cierto? Entonces, a eso lo que hay que apuntarle con mi modelo de negocio porque cometemos un error gravísimo y es, para que me compren, vendámoslo barato, pero entonces no estás conectando la solución con el cliente realmente al que le debes apostar. El precio es casi que lo último que se define cuando yo ya entiendo quién es mi cliente, cuál es su perfil, qué le gusta, qué percibe como valor, y ahí sí ya puedo definir un precio. Alguien levantó la mano para Profe, que, yo, Ander, dale Anderson. eh, también pues me permito pues agregar algo a lo que se está diciendo, profe, como mejorar pues como a los productos que ya están existentes, como mejorar la calidad y todo pues también como ser compatible con el estilo de los clientes que nosotros tenemos, que ellos se sientan como satisfechos y tener como esa capacidad de transmitir a los usuarios como beneficios de uso de los productos que nosotros estamos brindándoles. También como centrarse por completo en mejorar la vida de los usuarios, que es muy importante que ese producto mejore la calidad de vida de estas personas, generando el deseo como de obtener beneficios esperados, que es lo que queremos. Claro, mire, detrás de un modelo de negocio, ¿alguien más levantó la mano? Escuché que alguien, bueno, listo.
Fue un mensaje que dejaron en el chat. Ah, ok, ok, dejaron un mensajito en el chat, vamos a mirar entonces qué nos dicen. También es muy importante dar un valor agregado a nuestros clientes. Listo. Gracias, Beatriz, creo que lo aportó. Sí, todo eso que ustedes me dicen, digamos, va acompañado de esto que compartíamos al inicio sobre la dimensión empresarial. O sea, la idea de negocio debe de modelarse tanto que llegue hasta el punto de poder construir alrededor de ella una tribu. ¿Y por qué una tribu? El cliente ya está, la necesidad ya está, porque yo no puedo decir que yo creo necesidades. ¿Cuál es la lógica de Duván Flores? Nosotros no creamos necesidades, eso ya está. La gente ya tiene hambre, ya tiene sed, la gente ya quiere una cosa, o sea, eso ya existe. ¿Qué debo de hacer yo desde el emprendimiento? Satisfacer, satisfacer las necesidades, profe. Exactamente. Entonces, es clave que yo pueda entender cuál es la necesidad que yo voy a satisfacer e irme por ahí. Cuando yo ya entienda eso, entonces me voy a construir un modelo de negocio basado en esa necesidad. Pero resulta, muchachos, que dentro de las dimensiones yo nada más estoy diciendo cuál es el perfil del cliente, o incluso acá estoy diciendo, venga, ese es el perfil del usuario. Pero yo al usuario lo tengo que escudriñar tanto hasta el punto de saber qué come, a qué horas come, cómo lo come, para saber qué le vendo, dónde anda, dónde se mueve, para saber dónde monto puntos de venta, para entender entonces los horarios en que puede hacer esto, y así sucesivamente, no dejar las cosas al azar, porque es el error más grande del emprendimiento. He ahí donde yo defiendo los emprendimientos y digo, no es difícil, no es complejo, no es para algunos, hay que tenerle miedo porque eso no funciona, sino porque no nos preparamos para ser emprendedores. Y ahí está el problema del emprendimiento. La preparación de salir a un mercado que es una guerra en la que todos están luchando por mantenerse de primeros, por estar allí, y yo llegar a improvisar. Lo más probable es que vas a perder la inversión, el tiempo, el esfuerzo y vas a terminar aburrido enviando nuevamente hojas de vida porque lo suyo no es eso, sino que lo suyo es recibir el sueldo mensual. Bueno, van a tener la oportunidad de ver esos enlaces, son información muy, muy importante. Ya nos faltan 10 minutos, voy a adelantar, porque luego de que ya ustedes resuelvan esto, la actividad termina ¿en dónde? La de la semana termina en la construcción de este modelo de negocio. ¿Y cómo es la construcción? Vamos a tratar entonces en los equipos de crear la idea, de entender el problema que soluciona, de identificar un posible usuario. Recuerden, todos estos son los primeros pasos para construir un negocio de verdad. ¿Y por qué lo llamo de verdad? No es que el de ustedes hoy que abrieron así porque sí es de mentira, no, sino que tienen mucha probabilidad de que de fracasar en el tiempo por la preparación. Sin embargo, existen algunas teorías que dicen que no solamente es necesario la preparación, sino también otros elementos de personalidad que ayudan a que el negocio pueda tener esa conexión con el público. Bueno, entonces, ¿qué se viene después de esto? Si estamos hablando de un modelo de negocio que satisface una necesidad, sí o sí debe haber que un producto o un servicio. ¿Y qué es lo que va a ofrecer el producto y servicio? Pues el producto y servicio va a estar tan organizado que cuando el cliente lo vea, diga, es lo que necesito, es lo que quiero. Yo siempre hago un ejemplo para hablar de satisfactores desde el punto de vista de la política. Me van a disculpar el ejemplo, pero es el más cercano a lo que les quiero decir. ¿Cómo hace un cliente? Nosotros como cliente no nos damos cuenta, pero sí pasa, y es, ¿cómo hace entonces una empresa que realmente sabe lo que va a vender con los clientes para que le compren? Pues hay una técnica que se llama en escuchar, entender para poder crear y entregar. Y es lo que pasa en la política. Entonces, ¿qué hace el político tradicional? El estratega tradicional que se basa
en unas estrategias para entender el cliente y hablarle en su idioma. Va y toca la puerta, lo abraza, lo saluda de mano, tiene una conversación con la persona o con un grupo de personas, escucha sus necesidades, sus problemas y luego las convierte en propuestas de campaña. Cuando eso lo dice ante ese mismo público, pero con una connotación diferente de líder, de solucionador, las personas no van a tener otra opción que decir, ese es, y se matan por esa persona, simplemente porque están diciendo lo que yo tengo como necesidad o problema. Entonces, si lo llevamos al ámbito del emprendimiento y la empresa, es lo mismo. Nosotros no escuchamos el cliente, no nos metemos en sus zapatos, no estamos haciendo un trabajo de entender qué pasa allí para poder construir, sino que ponemos productos y servicios en el mercado que consideramos son novedosos, que a mí me gusta, que a mí me parece. Conozco emprendedores que llegan con un producto y a los 2 años están vendiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque hicieron la tarea de entender y escuchar. Hay otros que se quedaron con el mismo producto y así vendan poquito, siempre van a decir, es mi producto, de malas. El que me quiera comprar, que me compre, y el que no, pues cierro esta cosa y listo, se acaba el negocio. Pero si yo quiero crecer, tengo que entender mi público. Entonces, si en la política funciona, si en la política funciona y ponen a marchar un montón de gente porque les están repitiendo lo que ellos quieren escuchar y ponen a la gente a que ande, aguante sol, se moje, se haga matar, ¿por qué no funciona en el emprendimiento? ¿Por qué no funciona en el emprendimiento? Sí funciona. Listo. Bueno, ¿qué tiene un producto en su construcción que lo vuelve útil para poder conectar con ese usuario o consumidor? Unas dimensiones técnicas que deben de ser validadas. Entonces, sí, yo quiero que el agua que yo voy a vender sea así, pero ¿cómo hicieron para llegar al agua grande? ¿Cómo hicieron para entender que debían de vender un botellón más grande, personal? Empezamos a escuchar que el agua pequeña no era suficiente, era más costosa, y sin embargo, dentro de esas conversaciones de la empresa con sus clientes, pues empezaron a entender que necesitan una característica, una dimensión de producto con ciertas cosas. Entonces, el marketing es para eso. Dentro del modelo de negocio y la construcción del mismo, la solución tiene que estar muy bien creada, muchachos. Y ese servicio que yo voy a vender no tiene que ser el servicio que a mí me guste porque es que lo que yo quiero como emprendedor, sino que es lo que yo sé que me van a comprar porque soluciona un problema, lo perciben con valor, lo entienden y empiezan a entender y a conectar con él. Ahí es donde venden. De resto no venden. ¿Usted cómo quiere que una pelota de básquetbol o baloncesto entre al aro si el aro tiene otro tamaño más pequeño que el de la bola? Nunca va a entrar, nunca va a pasar por esa malla. Pero cuando yo lo hago a la medida y lo inserto, él va a pasar sin ningún problema, incluso hará el sonidito, ¿cierto? Eso mismo tiene que pasar. Bueno, entonces pueden existir productos tangibles que tienen características que son consumidos por personas y que de alguna manera pueden tener esa facilidad de tocar, mirar, y acá entran un montón de dimensiones. El tipo de empaque que yo voy a vender, el frasco en que lo voy a guardar, los colores que voy a utilizar, el material incluso es sumamente importante. Pero también existen los de beneficio, ¿cuál? A través de la intangibilidad, que se ofrece desde una empresa o una persona, pero que es percibido de otra manera. Entonces, como por ejemplo, el tema de la salud, el tema del acompañamiento o la educación, que son cosas tangibles, pero que de alguna manera son percibidas y utilizadas por sus públicos. Bueno, dentro de esas dimensiones podemos encontrar, yo espero que hayan hecho esta lectura de Kotler desde el punto de vista de la dimensión de producto, en la que terminan nuestros conceptos. Entonces, no todas las marcas y los productos pueden ser iguales, pero sí están dentro de unas líneas específicas. El aumentado, el esperado, el potencial, el que es genérico y se parece a todos, el que tiene beneficio básico, pero también tiene otro tipo de beneficios más especializados. Bueno, atributos. Yo siempre he hablado de características, atributos y elementos clave del servicio que entregan valor. Entonces,
¿Hay una relación directa entre los atributos y características del producto con el valor? Sí. Acuérdense, cuando hablamos de valor, no estamos hablando del costo del producto, estamos hablando de lo que percibimos. Y ahorita hacía el ejemplo con el iPhone. Las personas no compran un teléfono por bonito o simplemente porque, sino por lo que causa el teléfono. Entonces, si bien hoy el 14 Pro Max vale 9.960.000 de pesos, algunos dirán que eso está muy caro, otros dirán que tiene lo que necesita y los hace sentir únicos, exclusivos, independientes, alejados de cierto tipo de segmentos o personas, y si eso es lo que compra la gente, eso es lo que yo debo de vender, si fuese el caso. Hay otras personas que piensan en otro tipo de cosas y crean sus productos para ese tipo de segmentos, ¿cierto? Por ejemplo, el Colombina piensa en un tipo de público mucho más generalizado, más popular, pero hay otras marcas de dulces que piensan en otro tipo de clientes más exclusivos y aumentan su precio, cambian los materiales que usan para su construcción, incluso empiezan a tener un montón de diferencias en tamaños, en disponibilidad, ¿cierto? Pero todo depende del tipo de cliente. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Profe, bien, sí. Súper bien. Profe, Sí, profe. una cosa, yo no tengo grupo, pues a las que quieran, ahí estoy disponible, ¿listo? Ah, ok, listo, ahí está el Profe, compañero. otra cosita, ya que usted habla de ese tema, por ejemplo, yo trabajo en Corautos, más exactamente con Fotón. Allá se vende la línea pues, de camiones livianos y maquinaria amarilla. Y yo Ok, trabajo en el área del almacén de repuestos. Entonces, como usted dice, un cliente que llega allá es un cliente que compra un camión, una línea de camiones Fotón, digamos Natipan, Coordinadora. Es una empresa que compra una línea de camiones, entonces son clientes específicos que llamamos allá VIP, que son clientes que se les dan descuentos, se les dan obsequios. Entonces, eso es una otra forma de atraer pues, que los clientes se sientan bien satisfechos. Entonces, esto es como cada sector. Donde yo estoy es la línea de carros, que son repuestos de camiones, venden llantas, de todo tipo de este repuesto. Entonces, ya que usted habla de eso, pues cae como eh, en este, en este, en este proceso pues, que, lo que yo hago. ok, eso es clave. Y si ustedes empiezan entonces a ver ya a partir de lo que les acabo de compartir y lo que ustedes ya leyeron de la semana, de la información que tienen, entonces ya entendimos que es que el emprendimiento no es tan casual o tan informal como parece. El emprendimiento cuando es modelado en un nivel técnico es llevar la idea a un proceso de empresa, a entenderlo como empresa para que pueda ser funcional. Entonces va desde el cliente, desde el producto que yo voy a vender, desde la relación que voy a tener con él, desde la comunicación que voy a tener, de los costos que voy a empezar a trabajar para el proceso y otros más que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando semana a semana. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Bueno, gracias. Estuvo bien la clase. Profe, entonces, o sea, la actividad número 1 tiene que tener el lienzo del Canvas completo, desde el Sí, tema está. del segmento del mercado, la relación, los canales, bueno, la propuesta de valor y demás, o sea, debe estar completo. Así es. ¿Quiénes han Y adelantado algo de la actividad? sí, lo que pasa es que yo ya o sea, yo venía trabajando una idea y ya Sí. tengo como desarrollado. Sería presentarte ese más lo que tú estás anexando, obviamente, la idea de negocio, pues decírtela en cuatro líneas, cuál es la oportunidad y la problemática y la oportunidad. ¿Sí es eso? Así es, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Pero entonces, como les Ok. decía ahorita, yo les construí un documento que veo que no nos lo han montado en la plataforma. Espero que mañana esté para que lo puedan hacer en ese mismo documento todos y no tengan que trabajar diferentes documentos. ¿Me voy a entender?
y ahí mismo me puedan presentar como la idea, el problema y el perfil de cliente que hoy visualizan para esa marca. Listo, para esa idea de negocio. Profe, ¿me puede recordar para qué fecha es? Es para el 12, la entrega es para el 12. Trataré de montárselos entre hoy y mañana, pero quien ya lo tenga, pues no hay problema. Pero trataré de montárselos entre hoy y mañana porque dependemos de virtualidad para que nos monte ahí el documento que yo les voy a compartir. Listo, El 12. dale. Cualquier pregunta que tengan inquietud, recuerden, lo trabajan en equipos, máximo 3 personas. Ojalá si lo pueden hacer en parejas, me parece que es la forma en cómo se puede trabajar para que compartan ideas. Ya más de 3 personas ya no haríamos un trabajo pues como que funcione para esto, aunque los equipos interdisciplinarios deben de tener más de 1, 2, 3, 4, 5 opiniones, porque eso lo enriquece, ¿cierto? Beatriz, Natalie, Daniel, Luz Mary, Diana Paola, Ana, Ana Girón, Anderson, ¿todo bien? ¿Todo queda muy claro? Sí, profe, Súper todo bien, está sí. claro. Listo, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos en 8 días. Ánimo con la actividad. Gracias. Gracias, que luego. estés bien. Gracias, profe. Chao, feliz noche. Ya.